Eso es una fiesta del Señor, de verdad, que venimos a celebrar, ¿eh? Entonces, estén gozosos, porque realmente es eso. Y de algo que estábamos viendo, que seguimos con la serie, por tanto, todos nosotros eh, hemos tenido 2 domingos que nos han hablado de la madurez, que no seamos niños, que estemos madurando en el Señor. Y yo creo que Dios ha estado hablando también, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la palabra, definitivamente, pero todos nosotros. Yo, estudiando un poco de la historia, y de la Biblia, me doy cuenta que, de algo que enseñó nuestro Señor Jesucristo es hacer discípulos. Y Él llamó a cada uno de sus discípulos. Y cuando los llamó, no les dio un curso de motivación, ¿verdad? Sino simplemente les dijo: "Ven y sígueme". Y de cierta manera, cuando Cristo se presenta a nuestra vida, a veces por las circunstancias, y llega, y es un sentir en nuestro espíritu que Dios nos está llamando para que lo conozcamos. ¿Quién ha sentido ese llamado de decir: "Señor, me estás llamando"? Y es la forma de decir que Jesús te está diciendo: "Ven y sígueme". Eh, Vemos en la vida de cuando Pedro dice dice las escrituras que cuando ya habían hablado de Jesús, que era el Mesías, él tenía un trabajo, era pescador, pero simplemente cuando vio a Jesús, Jesús le dijo: "Ven y sígueme". Y vemos, no tenemos el contexto, pero creemos que como tenía un trabajo, pues tenía, no sé, bueno, sí sabemos, porque en ese tiempo, pues pagaban impuestos también a los romanos. Entonces sí tenía como que problemas, tengo que pagar impuestos, ¿no? Lo que hacemos declaraciones de impuestos también hoy en la actualidad y ahí tenemos que correr y lo bueno que tengo una mujer muy sabia que también sabe de contabilidad, aparte de que es mi esposa, es abogada, no sé, es bueno. Pero bueno, es una de las virtudes que Dios nos da, como todos cada uno de nosotros tenemos un montón de virtudes, ¿no? Y cuando recibimos ese llamado, cuando tenemos esa preciosa, que no nos lo merecemos, pero Dios nos da la gracia y nos da el Espíritu Santo. Y cuando nos da el Espíritu Santo, uno no lo entiende porque es un despertar espiritual en nosotros. Eh, es un proceso, es empezar a conocer verdaderamente la persona de Jesús. Y muchos estamos en eso. Otros ya llevamos un poco más avanzado, pero créeme que es algo que tú deseas conocer más cada día. Deseas conocer más a Jesús. Mi tema de hoy le puse todos nosotros, ¿sí? ¿Dónde surgió esta serie? Surgió cuando hicimos nuestro aniversario de 12 años como iglesia, pero el tema principal del aniversario era segunda de Corintios 3:18. Amén, familia. Yo le pido al Espíritu Santo que no se duerma. Miren que estamos en Facebook, estamos en las redes sociales, en YouTube ahora, ¿eh? En Spotify. Bueno, bueno, ya está, ya me estoy poniendo nervioso porque ya sé dónde.
el impacto que va a hacer. Sí, ya la pastora me va a ver por YouTube. Entonces, ya mire, ya ves, ya me estoy poniendo nervioso. No, sobre todo es que, ¿sabes por qué hacemos Es algo intencional y es un trabajo en equipo, tanto John como de verdad que yo le he dado gracias a Dios por la vida de Armando, de John, de cada uno de ustedes, porque son como, y de cada uno, de toda la iglesia. ¿Por qué me refiero a las redes sociales? Porque no es tanto porque quiera uno ser famoso, de verdad eso ya, si no fui famoso cuando tenía yo 25 años, mucho menos ahora. Pero es dar a conocer a Jesús a través de esto. Yo siempre lo he dicho, los medios están diseñados para que sean adictos a eso. Y hemos caído en la trampa, algunos de nosotros. Pero ¿saben qué? No es que los medios nos estén usando, podemos usar los medios para dar a conocer a Jesús. Y creo que ya lo voy a tomar como un lema, que los medios no te usen, sino usar los medios. Entonces, bueno, qué bueno que está este equipo y de verdad bendecimos sus vidas. Que Dios siga dando esa creatividad en ellos y, y esa sabiduría, porque es una responsabilidad, familia. Es una responsabilidad. Y lo hacemos con gozo, con alegría, sabiendo que la palabra de Dios nunca regresa vacía, aún en los medios. Amén. Entonces, pues sí, le puse el tema, todos nosotros. Y todos nosotros le puse la cultura del reino de Dios. Miren, familia, no es que me quejé, yo no me quejo, de verdad, pero de algo que yo tuve una revelación hace unos meses. Yo y ya tengo años que antes me levantaba y como si nada, ¿no? O sea, y le dábamos gracias a Dios y todo el protocolo, ¿no? Pero últimamente, estos años, ya no me acuerdo, ya se levanta uno pidiéndole permiso al otro pie para que actúe, ¿no? Y ya empieza como que a rechinar. Una ocasión iba yo subiendo las escaleras y de repente en automático como que mi rodilla se quedó así. Digo, ¿ahora qué pasa? Como que le faltaba aceite, no sé, algo así. Digo, en el nombre de Jesús, sométete. Y digo, ¿ahora qué me pasa? Y yo ahí, como puedes subir las escaleras y ya después como que de nuevo, como dirían los chavos, agarró la onda y ya no pasó nada. Y, y le digo a la pastora hace unos, no sé, unos días, hace un mes, no me acuerdo exactamente, le digo, esa es la triste realidad, ¿no? No, no, no. Le digo, mira, es que Dios nos ha hablado últimamente y yo lo he confirmado con las dos últimas prédicas con referente a la serie que se ha estado dando y eh, le digo, ya Dios nos está llevando a otras etapas y hay que preparar una generación que ya está, no está atrás de nosotros, ya está. Hace como 4 o 5, no tiene más, Dios nos mostró que en nosotros cargaban, en nuestros lomos cargábamos una generación y nos hacíamos responsables de esa generación. Dios nos ha hablado también de que Dios va a levantar una generación sin rostro. Dios nos ha hablado que tenemos que preparar a esta generación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ciertamente no es que yo lo reconozca, es mi cuerpo ya, no. A lo que voy es que ya no tenemos las mismas fuerzas que un joven, ¿sí? Pero sí tenemos la experiencia y tenemos esos encuentros que hemos tenido con Dios. Podemos
compartir lo que Dios nos ha mostrado y hemos vivido conforme a la palabra. Y hacer buenos discípulos para que esta juventud con su entusiasmo, su energía, ¿sí? Pueda llevar la palabra de Dios, pasar la estafeta, dirían. Y creo que por eso Dios le ha puesto a la pastora y a mí en formarlo. No le podemos decir como un instituto, sino formación, como una formación, no solamente de conocimientos que vayan a adquirir, sino verdaderamente nuestra intención es que conozcan de Dios, para que ellos puedan compartir y llevar la palabra a otras personas. No sé si a ellos les va a tocar, si ya lo estamos viviendo, cuántas señales están, un montón también. Y eso nos damos cuenta de lo que hemos estudiado un poquito de la palabra de Dios, que Cristo está a la vuelta de la casa. Su segunda venida es evidente. O sea, no lo podemos ocultar. Yo les decía una ocasión, mire familia, si aún nosotros que leemos la palabra estamos como que debatiendo que si es antes o después de la gran tribulación, la cuestión es que Él va a venir. Y más los discutimos nosotros como cristianos que la gente del mundo. La gente del mundo hace películas de eventos apocalípticos, de que si vienen los otros seres de otros planetas, no sé, y nosotros seguimos debatiendo esto y sobre todo dudando. Y la verdad es que esto nos lleva a querer conocer más de Cristo. Esto nos va a llevar, nos va a impulsar, va a arder tu corazón por conocer más de Cristo. ¿Estamos aquí, familia? Yo digo porque sí, yo tengo ya la experiencia que cuando les hablo a personas no de aquí, porque me lo han dicho, eh, es que como que me escuchan, pero su mente está en otro lado. Yo a lo mejor porque no quieren escuchar el sermón. Pero vamos, la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18 nos dice, amén. Bueno, antes de pasar a la palabra, familia, de verdad, no es que seamos viejos, es que ya somos maduros en el Señor y ya no necesitamos ser niños espirituales. No estamos hablando de un bebé, mire, estamos hablando de esa madurez. Yo lo he visto ahorita con mi nieto, pues él es un bebé, ¿no? Y ya también lo experimentó mi hija Dani y Cuquita. Íbamos en el camino por necesidades del trayecto, pues nos tocó llevar a Emi. Y entonces iba la abuelita, iba yo, el abuelito también, la bisabuelita, iba la tía, y Emi iba y medio, ay, sí, bebé, precioso, chiquita, así, todo eso. Pero de repente empezó como que, no sé, es su lenguaje del bebé, cuando como que quiere algo, ¿no? Ah, pues que es el pañal. Y ya íbamos caminando más, avanzando más, y iban pasando los minutos, y como que fue aumentando más, fue más intenso su exigencia, y de repente empezó a llorar con una desesperación, sí, de repente así, de la nada. Y empieza Coquita, préstamelo, y la abuelita, no, dáselo a tu abuelita, y Dani, espérame tantito, y de verdad, en ese momento se volvió como que un conflicto. Y lo que quería el bebé era comer. Pero llegó hasta un momento que, ¡ah!
Se quedó así. Como que se priva, como... No sé quién pasaba con el Kiko, creo que se privaba también, ¿no? Y ya cuando ven así, y malas que ya fueron mamás y la abuelita y la tía que no ha sido mamá, pero ya cuando vio todo eso ya empezó, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a lo que voy el punto es este, familia. Si un bebé está tan desesperado por comer, nosotros así tenemos que ser conforme a la palabra, con esa desesperación que te prives cuando no tienes la palabra como comida. Ese es el punto, familia, que dependemos totalmente de la palabra de Dios. Y cuando tú tienes el día que tú no lees la palabra, el día que no comas de la palabra, tengas esa desesperación en tu vida. Dios habla hasta por medio de los bebés. Dios me habló. La palabra de Dios en 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Se nos ha quitado el velo y podemos ver la gloria del Señor. Y dice la palabra de Dios, así que todos nosotros, ¿saben qué? Todos nosotros. No se refiere solamente a una persona, claro que sí, claro que depende de que nosotros vayamos a la presencia de Dios, no solamente en comunidad, sino también en forma individual, pero cuando es colectivamente, pasa algo. Y lo podemos hacer, familia. Y esa es la invitación. Así que todos nosotros aquí nos ha sido quitado el velo. A todos nosotros, se refiere a todos nosotros. ¿Y qué somos todos nosotros? Somos hijos de Dios, pero ¿qué formamos? Sí, la novia, la iglesia. Pero ¿saben qué? Una comunidad. Formamos una comunidad, que es la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura como el producto colectivo de una comunidad. Sociedad, familia, iglesia, que es construida por las acciones de individuos. ¿Estamos de acuerdo? Los cuales a su vez son moldeados por dicha cultura. Se equilibra la responsabilidad personal con la permanencia comunitaria. ¿Qué significa esto? Mire, significa que la cultura, ¿sí?, tiene que ser en una forma colectiva. Sociedad, familia, iglesia. ¿Y cómo se forma? Construida por las acciones individuales. Por poner como un ejemplo rápido. La pintura, ¿sí? Hay personas que tienen la destreza de dibujar y es parte de esa cultura. En una persona, sí, está fomentando una cultura. Pero es equilibrada a través de la responsabilidad personal y con la permanencia comunitaria. ¿Dónde va a contribuir esa cultura? Pues en la acción comunitaria. Ahora, la formación de una cultura no es un evento fortuito. ¿Qué significa esto? Que no salió de la nada. ¿Estamos, familia? Sino de un proceso activo de cultivación. Y ahí viene el origen de la palabra cultura. De latín, colere, que significa cultivar, habitar, proteger. Bueno, ya lo habíamos visto, pero es un recordatorio de lo que es la definición de la cultura. ¿Sí? Entonces,
Del origen latín, colere significa cultivar, habitar y proteger. La cultura bíblica se fundamenta en el desarrollo de la creación de Dios, la obediencia a sus mandatos y la adoración. Dios tiene una cultura. ¿Y cuáles son los fundamentos? Pues la obediencia a sus mandatos y a la adoración. ¿Cómo se fomenta esto? A la adoración es cultivar la adoración en Dios. Se forma una cultura. ¿Cuál es nuestra cultura, familia? Que nuestra adoración es a Dios. Estamos cultivando una adoración. Yo les he dicho, familia, si lo vemos, los que les gusta un poco la historia, digamos, de México y en todo el mundo, si se dan cuenta, siempre en la cultura nunca faltó la adoración. Nunca hubo escasez de adoración. Las culturas siempre adoraban una deidad para ellos, como el sol, la luna, la piedra, el árbol, no sé. ¿Sí o no? Que era parte de su cultura. Pero nuestra cultura, cuando Cristo vino, Él vino y se adaptó a esta cultura, a su ropa, a sus tradiciones, a esa cultura que era de su pueblo. Entonces, nunca ha habido escasez de adoración, siempre ha habido adoración como parte de la cultura. ¿Estamos, familia? Ya les digo, dile al hermano que tienes junto de ti, tenemos una cultura del reino. Tenemos una cultura del reino. A ver, familia, entonces, ¿y cuál es la cultura del reino? La obediencia a sus mandatos. ¿Sí? Vamos a cultivar. ¿Y cuáles son uno de sus mandatos? Lo vemos en Génesis 1:28. Vamos a sus Biblias, por favor, en Génesis 1:28. Exacto. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean, y aquí recalco un poquito, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ya estaba haciendo un mandato el Señor sobre su pueblo. Ese fue nuestros orígenes, nuestro origen cultural. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Cómo es posible que cuando yo les digo bueno, yo lo pongo como ejemplo a mi hija, ten muchos hijos? Al comienzo creo que no me agarraba la onda y digo, es parte de la cultura. Los que Dios nos dé, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero no tengan miedo, si tienen 6, 7 hijos, pues bueno, aquí está la pastora, les puede ayudar también a cuidar niños. Pero bueno, eh, es un mandato, ¿sí? Y está hablando también en plural. Pero lo que vemos es que en esa cultura le está diciendo a Adán y a Eva, ustedes me van a obedecer y van a hacer esto. ¿Y qué van a hacer? Pues van a ser fructíferos y multiplicarse, llenando la tierra y gobiernen sobre ella. Nosotros nos dan la autoridad de gobernar sobre pueblos y naciones, sobre esas culturas.
Y dice, y reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Sí? Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Es cultivar la tierra. ¿Estamos? Esto implica transformar el entorno natural en una civilización. Empezaron a crear pueblos, después ciudades, y crean una civilización a través de la cultura. Construían ciudades, hubo un desarrollo tecnológico en la agricultura, hubo arte y tecnología. Mire, como cargué unas cosas, creo que se me cansa mucho también. ¿Qué les decía yo? Ah, Dios mío. Le digo a la pasada, oye, creo que ya se me salió mi hueso del hombro. Dice, no, ¿cómo crees? No soportas el dolor. Es mi mayor motivación, la pastora. En serio, yo lo tomo así como fe. Sí, cierto, yo soy para ella. Si dice que no tengo dolor, yo, como dice mi sobrinito, yo machino. Y yo no tengo dolor. O sea, es un paso de fe. El día que me dijo ella, digo, ya no siento el sabor. En la primera oleada del COVID, me siento mal. Digo, oyes, mi vida, creo que tengo COVID. ¿Qué vas a tener COVID? Tú no tienes COVID. Pum, que me cae el 20. Digo, sí, cierto, yo no tengo COVID. Entonces, no me saben los frijolitos. Le falta sal. ¿Estamos de acuerdo, familia? También es cultura. Necesitamos traducir todo el mensaje que Dios nos ha dado en una cultura, en un estilo de vida. Nos tiene que atravesar y afectar y transformar. ¡Hey, amén, familia! Hay un punto de inflexión en el que en el mensaje se hace carne. Pasa de nuestro intelecto a nuestro corazón, afectando nuestra conducta. ¿Cuáles conductas? Nuestras prioridades y creencias. ¿Qué creen? La palabra de Dios se vuelve viviente en nosotros. La cultura afecta. Mire, tanto, yo les voy a poner un ejemplo muy particular y muy sencillo. Dicen, mira las canciones y los tonos y todo, y los digo de verdad, respetando a muchos. Ay, no me afecta. No, amigo, sí te afecta. ¿Eh? Han quitado canciones no solamente en la forma religiosa, sino también de gobierno, porque afecta a una comunidad, ¿sí? Conductuales. Por ejemplo, hay canciones que invitan a las adicciones, digamos. Entonces, ¿no te está afectando una personalidad? Algo que ves que dices, no me afecta, es algo tan sencillo. ¿A mí qué me va a afectar una canción? Pues sí te afecta, bro. Ya estoy hablando como rapero. Sí te afecta, ¿eh? Hasta las canciones muy románticas y bonitas y viejitas, ¿eh? Hay un compañero que canta mucho de Pedro Infante. De hecho, tiene el personaje de Pedro Infante. Canta también, ¿eh? Luego está, pasaste a mi lado. Y yo ya estoy en mi cabeza, pasaste a mi lado. Y ya veo a la pasada, pasaba a mi lado con gran indiferencia. Entonces, ¿qué creen? Digamos, sí afecta a las canciones. Por eso tenemos que cuidar nuestros oídos. ¿Eh? Entonces, la palabra escrita
se vuelve viviente. Familia, necesitamos traducir el mensaje que Dios nos ha dado en una cultura, la cultura del reino de Dios. Estamos viendo la serie de David. Ay, publicidad. A muchos no les gusta, ¿no? Ah, es que eso no es de Dios y todo. Pues está bien, no es de Dios. Pero yo me voy a la palabra. La palabra de Dios dice esto. Claro que es una secuela, es una producción que tiene que ambientarla. Pero cuando te vas dando cuenta que está ambientada conforme a las costumbres de ese tiempo, y cuando tú ves que sí está pegada a la palabra, o sea, digo, efectivamente yo creo que ese fue el contexto de de ese momento. Y cuando estoy viendo la serie de David, ¿sí? Como que te vuelve a esos tiempos y ya está como que cuando Saúl en su en su tomer- tormentosamente que tenía en ese momento, porque dice la palabra que estaba siendo atormentado y que David estaba tocando su arpa, porque solamente así se calmaba el rey. Y dice que uno de esos, de sus celos que tenía en David, que agarra una lanza y que se lo avienta. Y, no, y le falló, porque dice la palabra de Dios que David esquivó la lanza. Hasta dan características de la lanza. Y que agarra otra vez y se lo avienta. Y yo estoy ahí bien metido cuando lo estamos, bueno, en la serie, pero cuando vamos a la palabra y lo estamos oyendo en la Biblia audible, y yo soy así. Ya soy como los niños cuando juegan videojuegos. Y dices, ah, la danza, y ay. Es que te metes tanto que lo estás viviendo en ese momento. ¿Saben qué? La palabra escrita tiene que ser viviente en cada uno de nosotros. Ese es el punto. Es como cuando tú, digo, a mí no me lo aventaron, pero yo estoy con el reflejo ahí, ¿no? Así tenemos que hacer, ¿sí? Aceptar esa cultura del reino. En 2 Corintios 3:12 nos dice, 2 Corintios 3:2, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Ustedes son la carta, la mejor carta de presentación que Dios puede tener en este mundo, familia. La mejor. No le tocó a la vecina, no le tocó al vecino, no le tocó al compadre, no le tocó, te tocó a ti ser la mejor carta que tiene el Señor, ustedes mismos. Voy a hacer, hey familia, aquí estoy. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es la palabra escrita, ¿sí? Se vuelve viviente. Ustedes como carta son la mejor presentación que Dios tiene para que la gente pueda leer qué dice Dios en ustedes. En 1 Corintios 11:1 nos dice, y ustedes deberían, 1 Corintios 11:1, son un poco los pastores que yo veo, y de esos pocos, de verdad predican con lágrimas en los ojos. Y saben, cuando yo
No es por ver a la persona, sino simplemente, ¿por qué tiene lágrimas en los ojos cuando están predicando? Cuando está predicando, ¿saben? Está viviendo la palabra, está exponiendo la palabra, pero lo está viviendo la palabra. Y eso hace que tenga un quebranto y se llenen sus ojos de lágrimas. No sé, cuando leemos la palabra, no sé ustedes, cuando leen la palabra, ¿no tienen manchados sus Biblias de lágrimas? Es que Dios está hablando, te está hablando, te quebranta y te hace sentir como, algo tan hermoso en el Señor en ese momento. Primera de Corintios 11:1 dice: "Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo". Decíamos hace unos años, generalmente ahora la costumbre, bueno, hace yo creo que ya no lo he escuchado, no sé, pero los pastores o los líderes decían: "No me vean a mí", aún los papás, como justificarse las cosas, ¿no? "No me vean a mí, vean a Cristo". Híjoles, cuando yo tuve eso, digo: "No, tienen que verme a mí, somos unas cartas abiertas de Dios. ¿Qué están leyendo de mí? Si no tengo nada de Cristo, si soy hipócrita en mi trabajo". Qué fuerte, porque antes de que yo fuera cristiano, yo conviví con una persona en un viaje. Posteriormente supe que esta persona era cristiano, pero fuimos al antro, fuimos a divertirnos, fuimos y fuimos. Y cuando ya pasa el tiempo y dije, digo, no juzgo porque a final de cuentas el que va a juzgar es Dios, no uno, ¿no? Pero ¿qué están leyendo la gente de ti? ¿Por qué, con qué vergüenza tienen cuando uno le pregunta así, ¿eres cristiano? A veces yo creo que uno no dice, o la gente no dice que es cristiano para no comprometerse, para no dar la cooperación del 12 de diciembre. Ah, no sé, tantas cosas yo creo, ¿no? Y en Primera de Tesalonicenses 1:6 al 7 dice, amén, familia. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Yo en la mañana le estaba yo dando gracias a Dios por la salvación que Dios me ha dado. Amén, familia. ¿Quién le ha dado gracias a Dios todos los días? Señor, no es porque sea un acto religioso, pero ¿quién se levanta a decir, Señor, gracias por tu salvación que me has dado, que pagas un alto precio por amor a nosotros? Y cuando estábamos cantando ahorita, y somos su recompensa de ese sacrificio, somos su recompensa de ese sacrificio, ¿valemos la pena como hijos de Dios, como cristianos? ¿Realmente somos su recompensa? Porque como considera a Cristo esa recompensa con, con mucho valor. Y yo decía, ¿somos tu recompensa, Señor? ¿Qué lugar tan alto nos has puesto? Y eso no nos costó nada, te costó a ti, Señor. Hasta la última gota de tu sangre. Y nosotros somos hijos ingratos. Bueno, ustedes no, yo, para que nadie se me ofenda. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. ¿De verdad que sí? ¿Había sufrimiento? De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado,
han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, para toda Macedonia y Acaya. Ustedes van a ser aquellos creyentes de un gran ejemplo en su entorno, en su comunidad, en su cultura. Amén. Hebreos 6:12 nos dice, apunten, voy un poco rápido, por eso tenemos donde anotar. Y dice Hebreos 6:12. ¿Ya están ahí, familia? Digo, porque la mayoría manejamos Reina Valera, pero ahorita yo estoy en otra traducción que es NTV. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. No seremos torpes y seremos indiferentes. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Amén. ¿Sabes? Dentro de nuestra cultura, familia, aquí estamos. Somos guiados por las profecías. ¿Estamos de acuerdo? Mira, cuando pasamos o cuando comenzamos a regirnos por las profecías, ¿estamos, familia? Construimos la cultura de la iglesia. Mira, cuando hay una comunidad profética, es sensible a la voz de Dios. Y todos nosotros a cara descubierta. Es que, ¿cómo actúa Dios? Necesitamos hacernos responsables y abrazar este llamado profético. Esta es parte de nuestra cultura como iglesia. Ser sensible a la voz de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5? Vamos a leer versículo 19, 20 al 22. ¿Estamos ahí, familia? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo, mira. Y que no haya condenación. Ciertamente a veces, híjoles, ¿cómo dicen ahí que ese término, no? Ya regué las paletas. No tenía yo que decir esto, lo dije. Bueno, pero va más allá. ¿Qué tal si tu intencionalidad dentro de tu corazón es perverso? Y tienes pensamientos que no son sanos. Y sabes, estás sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Y eso no es una religión, y eso no es sacar el látigo y te estás ahí dándote golpes para decir, ya quiero ser santo. No. Simplemente sabes que tienes una mentalidad de Cristo, que sabes que el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad. Amén. Y que tú dices, no, esto no es lo correcto, esto no me santifica, esto no me ayuda, esto me lleva a pecar. No apaguemos al Espíritu Santo. Versículo 20 dice, no se burlen de las profecías. Sino pongan a prueba todo lo que dice, retengan lo que es bueno, retengan lo que es bueno. Yo tomo a Cristo y lo tomo así. Él sabe